Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo. Solamente le vamos a dar lectura al versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En el transcurso de la semana una noticia llamó mi atención y la de mi esposa. Una pequeña de apenas 11 años desapareció en Ciudad Nezahualcóyotl, de donde somos originarios mi esposa y yo. Había salido la chica de la escuela, como eso de las 5 de la tarde, y tomó una combi para regresar a su casa, pero nunca llegó. El día viernes se encontraron a la pequeña muerta en la parte delantera de la misma combi donde ella había subido. Había señales de violencia, tanto física como sexual. La madre estaba angustiada. Clamaba por justicia, tanto de los hombres como de justicia divina. Era una mujer que había manifestado delante de las cámaras su fe en Dios. Manifestó que ella era cristiana y que confiaba en Dios. Y que ella confiaba más que en la justicia de los hombres, en la justicia de Dios. Quizá ella está enfrentando lo que pudiera ser uno de los más grandes tormentos y de los más grandes horrores que un padre puede vivir. Estos hechos hacen que la gente dude sobre Dios, sobre su bondad, sobre su misericordia, e incluso que dude sobre su existencia. ¿Qué decirle a una madre que está pasando por esta situación? ¿O cómo consolar el corazón ante semejante dolor? Ciertamente, como hombre, la verdad es que no sé cómo contestar estas preguntas, pero la fe en la palabra de Dios tiene un mensaje claro para nosotros. No hace falta más que echar un vistazo al periódico del día para darnos cuenta del sufrimiento que envuelve este mundo. Hoy revisé los titulares y entre ellos encontré: deslave arrastra a militares en Guerrero, varios muertos. Exigen resolver crímenes contra periodistas, asesinatos. Atacante de Londres quería usar camión de 7.5 toneladas. Noticieros de la mañana, mediodía y de la noche hacen recuento de todos los males que pasan en el país y en el mundo. Ataques terroristas, asesinatos en las escuelas, cabezas encontradas en bolsas, asesinatos, balaceras, etc. Y viene a mi mente la pregunta: ¿esto es causado por Dios? Y la respuesta es obvia: por supuesto que no. Todo esto es el resultado del pecado, de la maldad del hombre, que se destruye a sí mismo. No comprende que al provocar dolor a otros se lastima también a él. Es como aquellos que niegan los efectos, por ejemplo, de la contaminación, pero que al final también pagarán junto con su familia toda la polución y desperdicios que echan al aire. ¿Confiar en el hombre? ¿Podemos confiar en el hombre? Vemos en todos lados, no solo en México, casos de corrupción, fraudes, perjurio y tantas cosas que nos horrorizan al enterarnos de cada una de esas cosas. Políticos que prometen la paz, que prometen la justicia. Sin embargo, no son otra cosa más que mentirosos. El hombre contra el mismo hombre, destruyendo a sus semejantes, pensando que solo el más fuerte podrá sobrevivir. Pero esa no es la ley de Dios. No es lo que Dios le dijo al hombre. Dios no es el responsable del dolor humano. Es el pecado de los hombres el causante de todo este mal. Su maldad, tarde que temprano, alcanza al hombre. Viene a mi mente aquel caso de aquellos ladrones que robaron, quizás sin tener idea de lo que estaban robando, una camioneta con material radioactivo. Las autoridades pedían a los ladrones que asistieran lo más pronto posible al médico debido a que ese material causaría la muerte a quien estuviera cerca de él sin ninguna protección. A los pocos días antes de la semana aparecieron los ladrones. Tuvieron que ir a las clínicas porque estaban agonizando, así como lo esperaban los médicos. Sin embargo, ya era tarde para hacer algo y uno a uno de ellos fue muriendo hasta que terminó con todos. Sus actos los alcanzaron y perecieron en su afán
de tener un poco más. Así el hombre se contamina más y más con el pecado. Y el Dios de amor manda a sus emisarios para advertir de los efectos mortales que tiene el pecado en la vida, pero nadie se acerca hasta que ya es muy tarde. No es Dios, es el hombre el que al dañar a otros provoca su misma muerte. Y en su camino va dejando una estela de dolor y de sufrimiento. El apóstol Pablo plasma esta verdad divina en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte. Ninguno de los actos originados en el pecado tendrán otra paga que no sea la muerte. Muerte física, dolor, sufrimiento y muerte espiritual. Pero si el pecado en los hombres es el causante del dolor y la ruina es para aquellos que practican el pecado, ¿por qué los que no nos deleitamos en el pecado, sino que seguimos el camino de Dios, debemos también sufrir como los otros que no tienen temor de Dios? Muchas sectas y muchos que tienen bastantes seguidores han caído en la mentira de que los hijos de Dios no les pasa nada. Muchos han caído en la mentira de la doctrina de la prosperidad, donde les han hecho creer que a los que siguen a Cristo nada les va a pasar y todo les va a salir bien y todo va a prosperar. Pero la historia de los primeros cristianos y la historia de toda la Biblia es muy diferente. Es muy diferente a todo lo que se predica en estos púlpitos. El libro de los Hechos da testimonio de la persecución y de las muertes que tuvieron aquellos que tuvieron el valor de denunciar el pecado y de predicar la palabra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos escribe refiriéndose a los hombres y a las mujeres de fe: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dirá usted: pastor, me está desanimando a tener fe. Pero el capítulo 12 de la misma carta comienza diciendo: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, nosotros somos el testimonio del poder regenerador de Jesús y de su sacrificio. La gente nos mira vivir, nos mira sufrir y nos mira morir. Eso nos hace iguales en circunstancias a ellos, pero diferentes en la forma en la que nosotros lo vivimos. La gente sufre desesperanza cuando pasa por cualquier tipo de calamidades, pero el cristiano, al pasar por el mismo crisol de tormentos, se purifica, desprendiéndose aún más del pecado y adquiriendo el gozo y la paz que al mundo le son ilógicos, pero que al cristiano que ha sufrido puede experimentar y puede tener todos los días. El cristiano no es una persona especial porque tenga un escudo alrededor que lo proteja de todas las calamidades. El cristiano es una persona especial porque ha descubierto que esas calamidades no las tiene que vivir solo, que tiene a quien clamar y que le responderá. El Salmo 50 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El cristiano tiene que echar mano de este recurso porque no está solo en ninguna de sus calamidades, porque puede invocar al nombre de Dios y Dios le va a librar de sus angustias. El Salmo 18:6 testifica David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios no es el responsable de los sufrimientos de nadie.
ni de sus temores o de sus angustias. El hombre, al seguir el camino del pecado, forjó la miseria y el dolor que hoy vivimos. Nadie de los que estamos en este planeta somos inmunes a las consecuencias del pecado que como humanidad hemos permitido. Pero nos abre sus brazos y los extiende amorosos para que nos acerquemos a Él y dejemos esa carga y ese yugo y descansemos en Cristo. Hay un canto muy antiguo que se llama El remedio de Dios y dice: cuando se ve en el mundo total los efectos del mal por doquier, cuando se ve que el hombre carnal sus vicios no puede dejar, cuando se ve la injusticia social que es la causa de tanto sufrir, cuando florece el prejuicio racial que es la flor infernal del error, cuando se sienten las garras del mal sin esperanza de cómo salir, cuando se fuma la flor natural, la mente, la vida a torcer. Entonces, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el Señor. Acerquémonos a ese remedio maravilloso que Dios dispuso para nosotros. No tienes que pasar en soledad tus sufrimientos ni tus tristezas. No. Dios no es el responsable ni el causante de tus males ni de tus angustias, pero sí es la solución. Acerquémonos entonces a Él, porque Él siempre tendrá su brazo para sostenernos. Inclinemos nuestro rostro.